17 recetas para cocinar unos sabrosos receptores. Para entender cómo las células inmunitarias adaptativas pueden identificar a todos los posibles enemigos del universo, volvamos a uno de nuestros capítulos anteriores, el olor de los componentes básicos de la vida. Refresquemos un poco la memoria, porque los principios que vimos allí son fundamentales para comprender la parte siguiente. Como dijimos antes, todos los seres vivos de la Tierra se componen de las mismas partes básicas, pero principalmente de proteínas. Las proteínas pueden tener innumerables formas distintas que te puedes imaginar como piezas de un rompecabezas tridimensional. Para identificar una bacteria y adherirse a ella, las células inmunitarias necesitan conectarse con las piezas de rompecabezas proteínicas de las bacterias. El sistema inmunitario innato puede reconocer algunas de las piezas proteínicas comunes que utilizan nuestros enemigos con los receptores especiales de los que hablamos antes, los receptores de tipo TO, pero esto limita un poco el alcance del sistema inmunitario innato, ya que solo puede reconocer las estructuras que encajan con los receptores de tipo TO, nada más y nada menos. Si bien los microorganismos no pueden evitar por completo el uso de algunas de esas proteínas comunes, aún poseen un gran conjunto de otras proteínas que pueden utilizar como material de construcción. En el lenguaje de la inmunología, una parte de proteína reconocida por el sistema inmunitario se denomina antígeno. Hay cientos de millones de posibles antígenos que el sistema inmunitario innato no reconoce y, por medio de las maravillas de la evolución, siempre se habrán creado nuevos en el futuro. El antígeno es una de esas ideas importantes que serán relevantes para el resto del libro, de modo que lo diremos una última vez, para que lo recuerdes más fácilmente. Un antígeno es una parte de un enemigo que el sistema inmunitario puede reconocer. Existen cientos de millones de posibles antígenos, cientos de millones de posibles proteínas distintas. Para resolver este problema, el sistema inmunitario adaptativo tiene una solución ingeniosa. En tu cuerpo, en este momento, hay al menos una célula inmunitaria que posee un receptor capaz de identificar a uno de los muchos millones de antígenos distintos que pueden existir en el universo. Vamos a repetirlo, para cada antígeno que es posible en el universo, tienes ahora mismo en tu interior el potencial para reconocerlo. Piensa en ello por un instante. Es fácil pasar por alto este hecho sin llegar a experimentar el enorme asombro que en verdad genera. ¡Qué táctica tan extraña! Y más extraño aún es que funcione. Pero, a ver, un momento. Los receptores están hechos de proteínas y, como vimos antes, un gen es el código para construir una proteína. Si tienes cientos de millones de receptores distintos para cada posible forma de proteína en el universo, tienes cientos de millones de genes solo para los receptores de las células inmunitarias. Bueno, no. El genoma humano solo tiene entre 20.000 y 25.000 genes. Un momento, si nuestro código genético es mucho menor, ¿cómo se puede obtener una variedad tan enorme de receptores? Y la cosa mejora, la mayoría de los 20.000 o 25.000 genes que codifican para las proteínas están haciendo otras cosas no relacionadas con él. Sistema inmunitario, como producir las proteínas que mantienen viva a la célula. Para generar la mayor biblioteca conocida en el universo, la evolución le ha proporcionado al sistema inmunitario una pequeña cantidad de fragmentos de genes. Ni siquiera son genes completos, sino solo fragmentos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es que se da una mezcla y combinación
deliberada de esos fragmentos para crear una asombrosa diversidad. Intentemos comprender cómo es esto posible. Imagínate que eres el cocinero de la cena de gala más fantástica del universo. Hay unos cientos de millones de posibles invitados, sumamente quisquillosos e insufribles. Cada uno de ellos requiere una única receta específica para su cena. Si no lo haces así, se enfadan e intentan matarte. Y, para ponerlo más difícil, no sabes de antemano qué invitados acudirán a la cena. Por tanto, tienes que ser creativo. Miras en tu cocina y encuentras solo 83 ingredientes distintos en total, divididos en 3 categorías: verduras, carne, también pescado, y carbohidratos. Si esto te confunde un poco, piensa que los ingredientes representan segmentos de genes. Pero, de todas formas, decides empezar a mezclar ingredientes para hacer diferentes recetas. Para empezar, tienes 50 verduras diferentes: tomates, calabacines, cebollas, pimientos, zanahorias, berenjenas, brócoli, etc. Eliges uno. Después, pasas a la carne, lo que es bastante sencillo, porque solo hay 6 opciones: ternera, cerdo, pollo, cordero, atún o cangrejo. Te decides por una de ellas. Y, por último, seleccionas un carbohidrato de 27 posibilidades distintas: arroz, espaguetis, patatas fritas o asadas, pan, etc. Con 3 categorías distintas y varias opciones de cada una, te salen recetas como estas, por ejemplo: tomate, pollo, arroz. Tomate, pollo, patatas fritas. Calabacín, ternera, espaguetis. Calabacín, pollo, espaguetis. Calabacín, cordero, espaguetis. Cebolla, cerdo, patata asada. Cebolla, atún, patatas fritas. Cebolla, cerdo, patatas fritas. Etcétera. Y así sucesivamente. Ya captas la idea. A partir de solo 83 ingredientes distintos, combinándolos en todas las variaciones posibles, obtendrás 8.262 recetas para el plato principal. Son muchas, pero no las suficientes para que cada posible invitado que pueda presentarse tenga la suya propia. Por tanto, decides añadir un postre. Haces lo mismo de nuevo, esta vez con menos ingredientes, pero se aplica el mismo principio. Chocolate, canela, cerezas. Caramelo, canela, cerezas. Malvavisco, nuez moscada, fresas. Etc. Y así sucesivamente hasta obtener otros 433 postres combinando distintos dulces y especias. Puedes combinarlos al azar con los platos principales para obtener aún más variedad. Así, al multiplicar 8.262 platos por 433 postres, tendrás 3.577.446 combinaciones únicas para la cena de tus invitados. Ahora que tienes millones de platos, decides liarte la manta a la cabeza y utilizarlos como base para la cena de gala, y añades o restas partes de los ingredientes al azar. Por ejemplo, para algunas recetas cortas solo media cebolla, mientras que en otras añades un tomate. Cada acción posible hace que la cantidad de posibles platos distintos se dispare. Una de las recetas finales podría quedar así: tomate, pollo, arroz, media cebolla, como entrante, malvavisco, pimiento, fresas y un cuarto de plátano, como postre. Después de un largo día cocinando y combinando o restando ingredientes al azar, obtienes al menos miles de millones de platos distintos, suficiente para esos 100 millones de posibles invitados a la cena. La mayoría tiene un sabor extraño, pero el objetivo era conseguir la variedad para tus complicados invitados.
no que todos sepan bien. En principio, esto es lo que hacen las células inmunitarias adaptativas con los fragmentos de genes. Toman segmentos de genes y los combinan al azar. Luego vuelven a hacer lo mismo y después restan o añaden aleatoriamente. Para crear miles de millones de receptores distintos, tienen 3 grupos diferentes de fragmentos de genes. Eligen uno al azar de cada grupo y después los mezclan. Este es el plato principal. Después vuelven a hacerlo, pero con menos fragmentos, para el postre. Y, cuando han terminado, añaden o restan partes al azar. Así, las células inmunitarias adaptativas crean al menos cientos de millones de receptores únicos. Cada uno de ellos encaja con un posible invitado a la cena, que en este caso es un antígeno de un microorganismo que podría invadir el cuerpo, de modo que, a través de la recombinación controlada, el sistema inmunitario está preparado para cada posible antígeno que un enemigo pudiera producir. Pero hay una trampa: esta ingeniosa forma de crear esa asombrosa variedad hace que las células inmunitarias adaptativas sean críticamente peligrosas para ti, porque, ¿qué les impide desarrollar receptores capaces de reconocer el yo, partes de tu propio cuerpo? Bueno, se lo impide su educación. Así que, por fin, hablaremos de tu órgano más importante de entre aquellos de los que nunca has oído hablar.